en el hecho de la iglesia, no nos quedamos, sino que vamos a conectar el capítulo 3 con el 4. Lo que vamos a ver ahora es la historia de la retoma de la tierra, de la heredad. Bueno, entonces vamos a ponerlo como que el paréntesis de la iglesia terminó en el capítulo 3. O sea, ya se vio cuál es la historia de la amada que va a ser, que es casadera y que va a ser desposada en un momento dado. Entonces toda la historia de la iglesia concluye en la iglesia final, la del final de la iglesia. Vamos a verla, o sea, la Odisea. Yo anoté aquí algunas cosas que estaba recibiendo el lunes del Señor a leer, releer y recontraleer el Apocalipsis. Por ejemplo, para que no se le escape, anoté todo lo que venía a mi mente con relación a lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la iglesia del final se caracteriza, y al hacer comparación con la iglesia de hoy, que para mi entender la iglesia del final, se caracteriza por ser una iglesia humanista. Entonces la iglesia de la Odisea representa la época final del humanismo metido en la iglesia, en donde ninguna deidad va a arreglar las cosas o a salvar nada, sino el hombre es el que se va a quedar encargado de arreglarlo todo. Ya con ese punto de vista viene la prosperidad humana, viene el entronizamiento del humanismo, las invitaciones como las que estamos recibiendo para el año 2040 o 2030. Sí, hay unas invitaciones ahí para el evangelismo calculado hacia el mundo musulmán para después del año 2010. Entonces, bueno, ellos calculan quedarse y yo creo que los van a complacer. Entonces, ahora tenemos como creíste desde hecho que la meta de esa iglesia, por eso el Señor le habla por última vez, es el mensaje 3:20, ¿verdad? Le habla por última vez diciendo, ábreme o te quedas sin mí. Congregación, estoy hablando, no iglesia, congregación. Entonces, esa congregación, la meta que tiene es el humanismo que lleva al gobierno mundial. ¿Por qué? Porque ustedes notarán que la personalidad humana ahora está caminando hacia una personalidad de gobierno. O sea que le está dando la familia al gobierno. De hecho, por ejemplo, le entrega a los hijos para servicio militar, le entrega a los hijos para educación, les entrega todo. Ahora les va a entregar el control económico de la familia. Todo va a ser entregado a un gobierno, primero gobierno nacional, pero autoritario, llamado democrático, lo que sea, pues con el color que sea, que va a parar en el gobierno mundial. Ahora, el gobierno mundial no es más que tener un señor en la tierra, visible, que va a reunir los dos círculos, que son el círculo político y el círculo religioso. Entonces van a haber dos señores, primero y después uno, que van a ser los amos del mundo. Esto es lo que el Señor quiere evitar cuando dice, por ejemplo, en la parte final ya del Apocalipsis 3, ¿verdad? Dice que yo te aconsejo que compres oro refinado, que te vistas de blanco, que esto y que el otro. Entonces lo que está diciendo, que yo como ya lo vimos, solo estoy repasando, que el antídoto contra el humanismo es primero la fe. Entonces no estamos esperando todo aquí en la tierra. La santidad, vestidos blancos,
la visión espiritual, especialmente, colirio, y no es casualidad, pues que ese es el encargo que da. Claro, ¿qué es el encargo del colirio? Que fue el que más me llamó la atención. El encargo del colirio es que nosotros, en este tramo que nos resta, vamos a vivir de la vista espiritual. Pero si no se pone uno colirio, no va a haber. Entonces va a vivir de lo que mira. Entonces se va a ir tras la paga, tras las prebendas o la seguridad social, todo lo que tenga. Por ejemplo, un pastor le van a decir, mire, usted va a tener todo acá, platicábamos ayer, aquí no tiene nada, pues se viene donde tiene todo, pues. Vaya, lo compraron. Ese ya es apóstata. No sabemos qué le va a pasar, no sabemos si era de la iglesia, las tesis pues son variadas, que sí, que no, pues yo me quedo con la tesis de que no era de la iglesia, etc. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Entonces finalizó la iglesia, pues. Y la iglesia vencedora la congregación vencedora de la Odisea, será arrebatada juntamente con las características de vencedores o de obedientes, tratados por cada grupo en las otras 6 iglesias. Y se van como Filadelfia. La Y aquella, ¿verdad? Queda Y para arriba y la otra para abajo. Entonces ya una vez dividido eso, y entramos en el 4, que ese es a lo que queríamos llegar. El 4 no es nada más que la alternativa. Bueno, ahora vamos a ver qué se va a realizar, qué escenas van a haber inmediatamente después que la iglesia se vaya. O no inmediatamente después que la iglesia se vaya, sino qué escenas estarán sucediendo ya, aún sin haberse ido la iglesia. Yo quiero explicar eso. Generalmente tenemos la idea que la cronología la hacemos tan matemática, que creemos que se va a la iglesia y entonces empieza a suceder lo que te mostraré lo que será después de esto, que necesariamente tiene que ser después de esto que va a suceder. Pero notemos que el mismo Apocalipsis, todas estas cosas según Juan, pues prácticamente ya sucedieron, pues él las vio ya acontecer. Entonces está diciendo las que yo vi después, pero habrá que colocarlas en el contexto de las narraciones. Hay traslapes también, hay paréntesis, y si nosotros no sabemos encontrar los paréntesis y los traslapes, nosotros nos vamos a confundir. Por eso es que algunos se confunden en el capítulo 12, cuando dicen, no puede ser que esté hablando de Cristo arrebatándolo allá, porque todo está retrocediendo, está pensando en el pasado, y todo es futuro. No todo es futuro. Hace memorias en paréntesis de personajes del pasado. O sea que el Apocalipsis es una narración que el Espíritu Santo tiene que colocar en la mente del lector, en su orden cronológico del Espíritu, no en el orden cronológico de la lectura. Bueno, entonces veamos aquí en el capítulo 4. Las cosas que han de ser después de que la iglesia peregrine en la tierra son la entrega de la heredad al dueño, la heredad de la tierra. Se terminó ya el trabajo espiritual, o se está terminando ya el trabajo espiritual sobre los individuos. Y también recuerda el Señor que hay un pueblo que está esperando una heredad terrenal. Entonces, esa doble ofrecimiento. Entonces, digamos cuando se está diciendo eso de la doble oferta, entonces el Señor tiene que empezar a preparar anticipadamente a los acontecimientos que vendrán después los elementos que van a servir para ese desenvolvimiento. Es exactamente como cuando los comediantes, los actores, se están preparando la ropa, están ensayando en los camerinos, porque ya va a empezar la función. Lo que va a suceder después
será ya la escena propiamente montada, pero hubo una preparación previa, repasos, y los actores, si son cantantes, probando la voz, etc. A eso me refiero. Entonces, a Juan le mostraron los preparativos tras bambalinas, para poderlo decir en alguna forma. Entonces él pudo ver, y es ahí donde se pierde un poco la cronología, porque por ejemplo, vio el trono del Padre, vio las escenas de arriba, previas, no porque la iglesia fue arrebatada, no, las escenas previas. Por ejemplo, las preparaciones del juicio, mejor hablemoslo en judicatura. Va a haber un juicio, entonces están entrando las sillas, están poniendo el lugar del juez central, se están vistiendo los personajes, y luego entran y hacen toda y después entra el acusado, entonces esta es la narración exacta. Ahora miremoslo por qué. Porque resulta que ahora a Juan le muestran, cuando sube, son escenas celestiales, le muestra, quiero seguir un orden para no perderme, le muestra que el Señor Jesucristo es el único que puede asumir el papel de heredero. Aquí tenemos que ir al contexto antiguo testamentario, ahí se empiezan las cosas que están escondidas en el Antiguo Testamento. Capítulo 32 de Jeremías. Entonces nosotros vamos a ver que en el capítulo 32 de Jeremías, para hacerlo resumido, a Jeremías es su pariente, su primo, no sé qué, le vio que Jeremías estaba profetizando que Jerusalén iba a ser tomada por Babilonia. Eso es tipo de la Babilonia final. Entonces va a ser tomado el mundo por Babilonia. Entonces, esa toma de Babilonia implica que hay que salir huyendo, pues. Eso es pero ¿a dónde? Es decir, ¿a dónde se va el heredero ahora que tiene la herencia en Jerusalén? ¿A dónde se va? Y mucho menos que estando prisionero. Yo creo que vean todos los detalles, porque se me abrió a mí eso precisamente a raíz de lo que dije el domingo. El lunes fue que estuve estudiando. Entonces se me abrió en el sentido siguiente. Jeremías está preso. Anuncia que va a caer Jerusalén. Luego pregona que va a vencer Babilonia. Y luego anuncia que no hay remedio, o sea, que se rinda. Pero luego le llegan a decir el primo, bueno, yo voy a perder mi herencia, mi heredad aquí, se la voy a vender a Jeremías. Bueno, ¿qué contrasentido? Se la va a vender a un prisionero. Se la va a vender al que está diciendo, aquí va a ser tomado. ¿Qué se la va a vender comprando? ¿Quién compraría ahora nada, verdad? Bueno, entonces, fíjense bien la intención de la figura. Entonces, dice, bueno, tú, mira a Jeremías, te vendo mi heredad. Bueno, ¿y por qué me la ofreces a mí? Porque tú eres el pariente cercano. Y parece que era el pariente más cercano. Entonces, a él le tocaba darle la prioridad. Es que es algo exacto, es algo cardíaco. Entonces, al darle la prioridad, dice Jeremías, bueno, ¿y cómo me vienes a vender eso si esto va a caer? Esto es absurdo. No, y además estoy prisionero. Entonces le dice el Señor, Jeremías, platicaba con él, ¿verdad? No es la casualidad. Le dice, cómprala, es tuya. Y además te advierto que se volverá a sembrar y a cosechar y a poblar y a aquí.
Entonces di por sentado, dice Jeremías, que Dios quería que la comprara. Entonces la compró. A saber de dónde sacó la plata, ¿no? Había dejado unos pañuelitos enterrados en su casa, mandó que sacaran la plata y compró la heredad. Rompió el cochinito. Y entonces ya se quedó con la heredad. Vinieron los babilonios, tomaron la ciudad, el exilio, bueno, todo lo que se sabe, y a Jeremías lo dejaron libre, no le hicieron daño. Y entonces, y después se volvió a ocupar todo eso. Se había arrepentido el otro, ¿sabes por cuánto la dio? Y Jeremías se quedó con la heredad. Ahora hagamos la figura, es exacta. El Señor es el heredero. Entonces, la iglesia pregonando, prisionera, va a estar aprisionada, va a estar pregonando que esto se acaba y que Babilonia va a ganar y que lo otro. Pero ese remanente va a tomar la heredad. Y ahora mismo nosotros podemos hasta dejar marcado dónde vamos a volver y vamos a estar, a pesar de todo lo que va a haber. Y va a ser tomada de nuevo, dice las calles, dice el 33 de Jeremías, las calles se van a llenar de ancianos, de jóvenes, de niños jugando en las calles y se va a volver a poblar, bueno, etcétera. Ya lo demás es interesante. Y la otra figura es la de Jonás. Entonces Jonás es mandado a que pregone, como estamos hablando de lo que viene, ¿no? Entonces lo que viene es un llamamiento a Israel. Ahora viene un llamamiento a Israel cuando va a caer Babilonia encima. El llamamiento es como el llamamiento a Jonás. Tú tienes que pregonar todavía a la gentilidad. Jonás, tú tienes que predicar a la gentilidad. A Nínive. Entonces Jonás se negó, Israel se negó por rechazamiento de Cristo. Entonces lo van a meter a la tribulación, lo van a tirar al mar agitado, como Jonás. Y el monstruo y todo, y le van a dar muerte inclusive a Israel, para que salga el Israel que le va a dar el avivamiento a la Nínive. Van a matar a Jacob para que salga Israel. Sí, y va a morir y va a salir un Jonás que va a traer el avivamiento mundial de la gentilidad. En el milenio. Antes del milenio y que culmine en el milenio. De tal manera que el avivamiento grande que nosotros estamos esperando no va a brotar de la iglesia en sí, va a brotar de Israel. Porque todo viene de Israel. Y entonces lo que fue para Cristo habilitar a Israel y la iglesia para querer habilitar al mundo de su tiempo será para Israel otra vez. Sí, Romanos 11. Y del 9 hasta el 11. Entonces ahí tenemos un Israel, un Jonás resucitado, un Israel Jonás resucitado, hablándole a Nínive, pero con señales. Entonces ya viene un Jonás que es un remanente marcado, pues. Ya no es un Jonás cualquiera. El Jonás cualquiera es el de ahora, el que está ahí en Medio Oriente. Y ese Jonás es gruñón y regañón y anda huyendo y anda de turista por el mundo. Pero lo van a meter al agua, a la tormenta, a la tribulación. Y encontré en Jeremías que dice, porque yo en mi ira y te traté mal, pero en mi furor te traté peor. Entonces, tribulación y gran tribulación. Y ahí va todo el cuento, hay que verlo completo. Aquí estamos dando nada más la semblanza. Entonces todo esto nos lleva a pensar, bueno, entonces si se va a dar la heredad ya, entonces ¿dónde está el heredero? Eso es lo que mira Juan. ¿Y dónde está el heredero? Ahí está la escritura, ahí están los 7 sellos, ahí está la señal de propiedad. Pero no la pueden tomar los ángeles, no la pueden tomar los seres celestiales, no la pueden tomar, y está el Padre en el trono. Esas son ya las escenas del 4 y del 5. Entonces, esas escenas podrían ser que están sucediendo ya.
Porque ¿cuánto tiempo se va a llevar la preparación? Lo que se ha dicho, ¿verdad? Que los ángeles ya están haciendo los vestidos rápido, que ya arriba ya las trompetas las están limpiando. En figura estamos diciendo que se está preparando todo el escenario. Entonces el capítulo 4, para no ser literalistas acá de la letra de Apocalipsis, entonces nosotros vemos que ha llegado la hora, yo anoto aquí, ha llegado la hora de que el Israel que Dios necesita vuelva a su heredad. ¿Para qué? Para hablar a la Nínive. Nosotros estamos exactamente, hermano, en un periodo de tierra de transición. Sí. Entonces la iglesia ahora seguimos sustentando la tesis que ahora es exclusiva, ¿no? La iglesia es exclusiva, pero está llegándose al punto ya en que va a haber una tierra de nadie que tiene que ser ocupada por los que se estarán preparando para esta retoma de la tierra. Entonces déjenme que les diga, bueno, contestando la pregunta de mi hermano de Sergio, sí, ahora no sabemos, el punto no sabemos cuándo, tal vez sería desde el 48, sí. Posiblemente por poner alguna fecha, y entonces ahora ya tenemos que Dios está formando la gente que va a utilizar para esa nueva etapa del círculo número 2, ¿verdad? Número 1 y número 2. Ahora déjenme que vaya por este lado, tal vez ahí te voy a ir contestando la pregunta, y abstengámonos de preguntas, aunque ponételas ahí, varón, porque son muy interesantes, y las debemos de abordar, porque yo creo que eso tiene respuesta ahora. Gracias a Dios, porque no tenía respuesta hace un par de semanas. Entonces, se constituye el tribunal en el capítulo 4 y en el 5 y el 6, porque el 6 ya es el 6 sería la ejecución del desahucio. Vamos a ver, quién es el que reclama los derechos de heredad. Y nadie, ¿verdad? Y Juan llora. Y entonces nota que en la tierra, Juan sabe la historia de la tierra, Israel está siendo vapuleado, ya fue dispersado, ¿verdad? Creo que va a ser dispersado, el año 70. Entonces nota que, no sé, ya me perdí un poquito, vamos a ver. Nota que en la tierra hay una dispersión, o va a haber una dispersión del pueblo de Israel. Sin embargo, nota que los derechos, quiero suponer que Juan sabía que los derechos los tenía, que los tenía Israel, pensaba él, los tenía el pueblo de Dios, judío. Pero allá en el cielo nota que no lo están dando a nadie, que ninguno tiene derecho. Entonces nota que ni los judíos, ni los gentiles, pero se están peleando en el barco, y de ninguno es el barco, Entonces él pregunta, ¿pero quién entonces? Entonces se va a quedar sin dueño eso. Entonces, ya saben ustedes, ahí está la descripción, ¿verdad? Entonces ya se nota que dice, no sé quién le explica, un anciano parece, le explica que es el único heredero, es el león de la tribu Judá. Y entonces ahí eso se empalma con el capítulo de Daniel, donde el anciano de días le da el rollo a un hijo semejante al Hijo del Hombre, que se acerca y toma el rollo, y los ángeles le sirven, y esto y el otro, y le dan el derecho. Pero noten ustedes que le dan el derecho, pero no le dan la tierra. Le dan como aquel que tiene alquilada su casa, que se la heredaron, y le dan la escritura de la herencia, pero que saque al inquilino. Legalmente. Sí. Entonces legalmente le dan la tierra. Entonces todas las escenas del capítulo 4 y capítulo 5, por supuesto que tienen más detalles, son escenas preparatorias al desahucio de la tierra. Entonces, ¿quién tiene la tierra? El diablo, el usurpador. Muy bien, hay que echarlo. Sí, pero primero darle los derechos a quien lo va a echar. Entonces, capítulo 4 y 5 es recibir los derechos de desahucio. Ahora vamos a ver algunos detalles aquí para que no se me escapen. Entonces Juan está ante una visión celestial.
celestial. En cambio, en los capítulos 2 y 3 son visiones terrenales. Visiones terrenales en el sentido de que están sucediendo, aunque pueda ser que las visiones las haya tenido así en el espacio, pero están sucediendo en la tierra. Veamos el paso de la iglesia, el Cristo a la diestra del Padre, es una visión celestial, el capítulo 1. Pero ya estas 3 y 4 son como que la cámara se hubiera pasado al cielo y empieza a enfocar el trono del Padre. Entonces se ve el trono de Dios, se ve esa visión puramente celeste, por eso se empiezan a apreciar ahí el tribunal, se aprecia todo el universo representado, ahí están todas las civilizaciones a saber de qué épocas, ahí vemos a los 24 ancianos, a los 7 espíritus de Dios, que son las 7 modalidades con que Dios controla el universo de parte de su espíritu. No son ángeles, no son querubines, no son serafines, esos son aparte están los ángeles servidores, cuando dice millares de millares me servían, dice Daniel. Pero aparte están los 4 seres vivientes, aparte están los 24 ancianos. Ahora, ¿quiénes son los 24 ancianos? El Tribunal Supremo del Universo está adorando, alabando, cantando, pero en círculos concéntricos, hacia el trono. Entonces, todo eso es una adoración y una jerarquía plasmada previa a la toma del mundo. Ahora, en el centro está el Padre y el Cordero. Esos son los círculos de los dioses, con minúsculas. Y ahí era donde debía haber estado Luzbel, si no hubiera caído, ahí hubiera estado tal. Ahora, ahí hay 24 órdenes sacerdotales. Ahora, estas órdenes sacerdotales, por una traducción errada, se había dicho que eran la iglesia arrebatada ya. Pero no suena que sea la iglesia arrebatada. Como que la iglesia, al ser arrebatada, encuentra todo eso ya. Bueno, espérate, guardátelo para el final. Entonces tenemos ahí que serán humanos. Si nos vamos por la línea de nos has redimido, son humanos, aunque no necesariamente humanos, porque el nos has redimido podría ser redimido de otras regiones, pero como dice, nos has redimido de toda linaje, de toda sangre, entonces sí serían humanos. Tal vez sería bueno leerlo, el pasaje. Por nuevo, diciendo, tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres, dice entre paréntesis, vaya, ya ven, de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Este es un manuscrito más antiguo que el nuestro. Y los has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Bueno, entonces está hablando de nosotros. Sí. No está hablando de ellos. No, pues. Ok, ese es el manuscrito más fiel. En el nuestro, donde nos dan un poquito de confusión, es en el nos, del 10. Entonces, si es verdad, si es verdad esto, que parece más plausible, entonces son sacerdotes del orden de Melquisedec, del orden eterno, que están funcionando. Y los ve Juan funcionando. Él va a entrar, él es también de ese orden, pero es de un orden de Melquisedec, Juan, que va a entrar a funcionar como reyes y sacerdotes de allá. Pero estos ya están coronados, vestidos blancos, ordenados. Entonces y 24, que de ahí copió por revelación David las 24 órdenes sacerdotales. Entonces David tenía 24 órdenes sacerdotales que representaban a todo el sacerdocio del Antiguo Testamento. Entonces no es que esta es una copia de Juan de lo que David tenía. David es una copia de eso. David es una, porque lo de abajo es copia de lo de arriba. Entonces
Entonces, arriba tenían 24 órdenes sacerdotales constantemente frente al trono del Padre, que representaban a todo el sacerdocio de todos los tiempos. De toda la creación. De toda la creación. Bueno, en este caso sería posiblemente de creaciones sobre la tierra, sobre saber qué mundos, aparte los seres vivientes. Que los seres vivientes yo quiero interpretar, quizá alguno de ustedes tenga sus razones especiales. Voy a verlo aquí primero, no lo voy a leer literal como lo apunté, porque después lo digo de otro modo. Pongo de arriba que estos 24 ancianos, si son humanos, son sacerdotes mejor digamos que no son humanos, ¿verdad? Pero que son sacerdotes del orden de Melquisedec y ya en funciones permanentes. Son los que están de turno en las 24 plazas de todo el sacerdocio. Se pasaban siempre 24, seguramente se cambiaban, sí, como hacía David, por turnos. Entonces, esas eran las reuniones de los dioses, que venían los dioses, se reunían y ahí estaban los consejeros y todo eso. Aparte, tenemos que estaban los 7 espíritus de Dios controlando, y también estaban los querubines, que son santos vigilantes de todo el universo, asistentes permanentes junto al trono de Dios, aparte de los 24 sacerdotes. Estos querubines no parecen ser sacerdotes, sino vigilantes, como la gente armada. Y los otros, la gente sacerdotal propiamente, porque eran sacerdotes, y ya vencedores y todo lo demás. Tan es así que uno de ellos le explica a Juan las cosas. Entonces tienen más conocimiento, ya están. Otros dicen que son ya anclados los que se fueron de la iglesia y que ya están, pero no pueden estar ya coronados, sentados en tronos, cuando todavía están sentados en tronos los demás, de la misma estirpe. No sé si me estoy explicando. Sí. Después dejemos pues para las dudas. Y entonces enseguida se ve que ese tribunal empieza a deliberar. Los santos vigilantes del universo empiezan a deliberar, el ser supremo, el tribunal supremo, en adoración, y empieza aquella cosa, la adoración universal. Y lo que más me llama la atención, hermano, es que entonces se nota que queda el que va a decidir todo. Bueno, entonces dice, hacen el juicio, aportan todos, y él es. Entonces se baja, hace la ceremonia, y eso tiene que suceder antes del arrebatamiento, o al ser arrebatada la iglesia. Ahí pueden ponerse la cronología, las cosas que van a suceder enseguida. Quiere decir que estas cosas serían paralelas a la Y, aquella Y que hicimos. Sí. Digamos, la Odisea vomitada, la Filadelfia arrebatada, y todas estas escenas paralelas. Luego después vendría ya el capítulo 6. El capítulo 6 sería ya, y aún tiene un paréntesis, sería ya el desahucio. Baja y échalo. Sería ya el 6. Pero tampoco es cronológico. No es cronológico, porque después va a poner, vamos a ver cómo hay deténganse los vientos mientras se hace lo otro. Vamos a ver. Mejor déjenme que termine aquí. Entonces se le entrega con el rollo en la gran ceremonia, antes de que estalle la alabanza y la adoración universal. Se le entrega el rollo, ya él es el heredero, ya no es más el cordero. Entonces yo quiero entender ahí que en ese momento, que ya no es más el cordero, ya no hay intercesión, se baja, pasan los ángeles a ser intercesores, y los santos que están llegando empiezan a interceder según las narraciones posteriores, que no son cronológicas. Entonces vemos que la iglesia se suma a la intercesión, y la intercesión va a empezar en el momento que Cristo se baja del trono. Por eso la iglesia tiene que ser arrebatada antes de que se baje del trono, porque hasta ahí hay intercesión de Cristo.
¿verdad? Hasta ahí se va a pedir todo, se va a obedecer todo lo que pidierais en mi nombre. Pero luego después ya no es en el nombre de Él, porque ya se bajó, ya no hay intercesión. Ahora ya los santos, los ángeles, llevan las oraciones de los santos. Y después esa intercesión que es temporal de los ángeles y de la iglesia, y que están incensando así, tira el incensario a la tierra. Juicios. Después de ser intercesión, se vuelven juicios. Bueno, como se le va a entregar, como que si toda la escena, así que estallan en alabanza, saber cuánto alaban y cuánto hacen, entonces como que todos miraran para abajo la tierra y ven que allá hay pueblo de Dios. Pero van a tirar el incensario, van a empezar a deshojar los juicios del capítulo 6. Entonces, dice en un momento, no hagan nada todavía, no, los ángeles no permitan que los 4 vientos de la tierra, o sea, la escena terrenal, se desaten, porque vamos a marcar a los que van a escapar. Y ese es el marcaje del capítulo 7. Vamos a ver. Capítulo 7 de Apocalipsis. Miren cómo ya se pierde un poquito la cronología, ¿verdad? Y entonces, en el capítulo 7, nosotros tenemos, después de esto, 7:1, vi yo a los 4 ángeles que en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ahora la escena es terrenal. Y entonces dice, y que detenían a los 4 vientos. Los 4 vientos son los 4 bloques que se van a pelear. El bloque del norte, Rusia y sus satélites. El bloque del oriente, las razas de Asia. El bloque de occidente es Europa, los 10 reinos de Europa. Y el bloque del sur son los árabes encabezando a África. Y Estados Unidos va a ser el granero, pero vamos a saber qué. Pero ahí están ya los 4 bloques. Por eso ustedes notan que ahora el giro que tomó la situación es que China se endureció más. Entonces ahora como se había ablandado demasiado. Y ahora que se está ablandando norte. Entonces es un juego del gato y el ratón. Entonces el ratón es Israel. Entonces están haciendo como que el gato no se va a comer. Hay momentos en que el gato parece que no se va a comer el ratón, ¿verdad? Cuando está de más de amigo, se lo tragó. Y no cuando lo está arañando, sino cuando le está haciendo gracias. Bueno, entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Ahora déjenme que mire, el marcaje me llama la atención. Entonces, ángeles de juicio. Son ángeles de juicio. Los 4 ángeles son los que van a venir a hacer juicio. Como que dijéramos que hay ángeles que encabezan a cada bloque. Sí, entonces dice, detengan a los 4. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 que detenían, no, estos son ángeles de Dios, que detenían los 4 vientos. Entonces están deteniendo a los otros ángeles, están combatiendo a los otros ángeles malos. Hasta que la iglesia, la iglesia ya se fue. No, la iglesia ya se fue, puesto que ya no está de intercesor el Cordero. Ese es el argumento. Porque aquí no vemos arrebatamiento, pues. Ahora, si nosotros insertamos ahí 1 Tesalonicenses 4:13, entonces sí, ya lo vemos. Pero tenemos que sumarlo. Entonces, si lo queremos sumar, 1 Tesalonicenses 4:13 sería en el momento en que el Señor se va a bajar de interceder. Diríamos el último acto de intercesión es: ven, esposa mía, vente para acá, porque voy a empezar a hacer juicios. Y entonces quizá nosotros vamos a ver el marcaje, o vamos a acompañar al Señor en el marcaje de los que van a ser salvos, esto que estamos leyendo acá. Seguimos leyendo entonces, y entonces vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Ya empieza la actividad angélica, y ordenaban que no se le hiciera daño
a la tierra ni al mar. Noten eso. Empiezan los simbolismos, o siguen los simbolismos. La tierra es Israel. El mar son las naciones gentiles. Entonces, que no pase nada grave todavía, porque ya está pasando, ¿no? Pero no grave, de ese extremo. Nada sobre la gentilidad y nada sobre Israel. O sea que nosotros vamos a estar, creo que hasta el final, sin ver nada extraordinario que se pueda llamar de terminal sobre Israel. Por eso parece ser que Rusia no va a invadir a Israel todavía estando nosotros aquí. Podría ser, ¿verdad? Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y entonces diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles. Eso es a las naciones específicamente destacadas, líderes, naciones líderes de la tierra, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, lo interesante aquí, y ya estamos entrando a otro terreno, es que como todavía no se han desatado los sellos, ustedes notan que en el 6 se quedaron rezagados de eso, pero vamos a entrar al 6. Entonces, el marcaje de los 144,000 parece ser literal aquí, parece ser. Y entonces son fieles israelitas sellados para hacer el Jonás sacado de las entrañas del Seol, para ser los adalides del avivamiento de la Nínive universal, mundial. 12,000 de cada tribu, todo lo de esto. Y entonces la visión, tenemos que seguir en el 7, en el 7:9, la visión se extiende más allá. Entonces, vio Juan en la tierra desde el cielo, vio que salían miles de vestidos blancos. Ahí viene el otro cuento. Entonces todavía no estamos hablando de los sellos, porque los sellos vamos a verlos en orden, pero aquí estamos hablando como de un anticipo. Miren, marcaron a los que no van a ser tocados, no se van a perder, aunque pueden morir. Los marca, pero ven multitudes saliendo de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces ve que el primer episodio de los acontecimientos que se van a desatar, porque todavía no se han desatado. Pero él está viendo anticipadamente dos cosas. La primera, que hay que marcar gente de parte de Dios para que se salve. Entonces ya entran salvos en la mente de Dios. Y segundo, que va a haber anticipadamente el final de la tribulación. Por eso no hay cronología. Está mirando el final de la tribulación aquí. Miremos el principio ni siquiera el principio, el preámbulo de la tribulación en el verso 4 y el final de la tribulación en el verso 9. Desde el 9 en adelante, vamos a leerlos. Vamos a ver, entonces dice, después de esto miré, y note que dice después de esto, o sea, después del marcaje. Yo vi que había una grande multitud que nadie podía contar, de todas las naciones. Ustedes noten, hermano, que entre paréntesis, que este Apocalipsis es estrambótico, es tremendo. Es bien diferente a lo que pueden leer ahí en la letra. Entonces, esto ha sido esfuerzo de tanto que nos ha estado dando el Señor, ¿verdad? Así hojas y hojas encima. Entonces ahora es como un resumen. Y por eso yo lo siento mucho más claro, más viable. Bueno, entonces dice, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos. Ya noten que solo son judíos. O podría ser que fueran judíos. Judíos de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las naciones. Bueno, no me tomen ahí eso como una revelación. Yo estoy nada más pensando en voz alta. Yo solo quiero leer aquí. Sí. Hay dos versiones. La gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, eso todavía podría ser judíos de todas las naciones, y de todas las tribus, no solo naciones, sino grupos de gente, y pueblos podían encajar judíos, y lenguas pueden hablar de todos los idiomas,
que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, exclamaban y había toda esa adoración y estaban en pie alrededor del trono. Noten, ahora ya están alrededor del trono, ya no están en la tierra, pues. ¿O será que el trono bajó? Y de los ancianos y de los seres, no, es en el cielo. Y adoraron, o sea, se sumaron a la adoración universal. Ahora, yo les quiero decir una cosa. Vamos al aire. Yo les voy a decir una cosa, es que si no cruzamos. Mira, yo creo que es la iglesia. A primera vista. No, pero óigame, pues, no, yo no estoy asegurando eso. Que es la iglesia vista allá arriba, juntamente. Dios mío, déjenme que me sea. Aquí es donde se coge el meollo de la cuestión. Por eso, yo no sé la intención del Señor en dejar ciertas cosas que son como piedra de toque, que le da vía a unos y le da vía a otros. Fíjense que con este pasaje que acabamos de leer, yo creo que es la iglesia pasando la tribulación. Ese es el argumento que tienen ellos. La iglesia pasa la tribulación porque está saliendo de la gran tribulación y ya está en el cielo. Ningún otro pueblo se va al cielo. Noten ustedes que aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Fíjense, parece que debemos determinar si esta adoración, si esto estar delante del trono, es en la tierra o es en el cielo. Hay que ser honrados, pues, para decir esto, ¿verdad? Por eso es que estamos en un grupo pequeño. El 15 dice que es en el trono, ¿no? Sí, no, y aún aquí en el 11 hay ángeles a pie alrededor del trono de los ancianos. Los ancianos no creo que se hayan bajado a la tierra, y los seres vivientes tampoco. Esa es una repetición de la descripción del trono de Dios en el cielo. Dice que le sirven en su templo. En su templo, etc. Sí, y la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y honra, poder y fortaleza por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, ¿esto es en el cielo? Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Pues, o sea que llegaron al cielo. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, tú son los que han salido de la gran tribulación, etcétera, etcétera, y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Ahora, noten una cosa. Definitivamente tenemos que ponernos de acuerdo por de pronto en algo. O son judíos, y entonces salvamos nosotros nuestra tesis, o son gentiles y judíos revueltos, y entonces la iglesia pasando la tribulación. La gran tribulación, no la tribulación. ¿Dónde iban? Entonces, mire, hermano, entonces ya una vez marcados, porque eso lo vamos a ver después, una vez marcados los salvos y detenidos los 4 vientos que van a provocar la tribulación, con epicentro en Israel, entonces ya podemos nosotros leer el capítulo 6, o mejor dicho, del 4 al 6, resumir para llegar a este punto. El argumento más fuerte que tenemos para saber que la iglesia se fue es el abandono del incensario de parte del Cordero. Y mientras hay tabernáculo con incensario incensando, hay iglesia en la tierra. Al terminar eso, ya no hay quien cuide en la tierra a la iglesia. Y entonces el Señor, el Padre, la tiene que trasladar porque ya no la intercede Cristo. Entonces se quedan intercediendo los santos
por Israel y por los que han de ser salvos. Es ahí donde vemos a los degollados mártires de la tribulación intercediendo por sus compañeros. Ya no están diciendo, no le están pidiendo al Padre por Cristo, ni está el Señor intercediendo, el Señor está atacando la tierra. Entonces, para mí ese argumento es devastador, para mí ese es conclusivo. Y me gozo, miren cómo me gozo solo yo, hermano. Digo yo, caramba, qué lindo esto. Porque no estoy peleando ya con argumentos que venían. Porque ya se fijaron, nosotros analizamos este argumento y ya ven como aparentemente era fuerte al principio. Esta es la iglesia, les dije yo así de golpe, ¿verdad? Que lo vamos a tener que borrar porque no es mi creencia. Pero eso es lo que plantean ellos. Y lo ponen como que realmente tiene más base que lo nuestro, pero no. Y si nos vamos a las figuras del Antiguo Testamento, hermanos, se desbarata toda la doctrina de ellos. Toda. A las figuras son absolutamente el andamiaje nuestro. Y ahora yo entiendo por qué a mí me hicieron experto, entre comillas, de las figuras del Antiguo Testamento en el CETECA por 2 años. El mejor maestro que ha venido a Guatemala de eso fue el que me dio clase a mí. Y eso no fue casual, hermano. Solo me convertí y me pusieron a los pies de ese Gamalielote y luego después me bautizaron con Espíritu Santo. Bueno, eso viene a ser para mí una 4, 5 y 6. Entonces yo tenía aquí que queda decidido todo. Muy bien. Decidido todo. La decisión de todo es: el mundo le pertenece a Cristo y le doy la herencia, le acabo de dar la herencia. Entonces ahora dice Cristo, muy bien, señores, ahora vamos todos los que me van a acompañar, y ahí viene la iglesia. Otro argumento tremendo. Bueno, ahora todos los que vamos a ir a instaurar el reino, mejor dicho, yo voy a ir a instaurar el reino, pero voy acompañado ya de todos los que los santos y los ángeles y todo lo demás. Entonces ahora ya no viene el Señor como Cordero a salvar, porque los que ha de salvar ya los tiene marcados el Padre. Precisamente por eso se anticipó. Estos son del Hijo. Entonces ya se los dio al Hijo. Entonces no va a haber salvamento en la tribulación, sino confirmación de que ya son salvos, de que ya los marcaron. Por eso, porque dice una frase: no adoraron a la bestia porque sus nombres ya estaban escritos. Y además amplía, porque el Padre los marcó para que no los tocara la bestia. Bueno, ya con ese argumento y con toda la asombrosa adoración del cielo y del universo, porque la una es adoración del Cordero y la otra es adoración universal, la del 4 es del Cordero y la otra es universal. Entonces ya solo lo que falta es, al entregar el título de propiedad de la tierra, es la ejecución. Entonces ahora es como que si ya le entregaron la escritura de la casa, ahora van con el inquilino, le notifican ahí, le dicen, mire, esta casa es de él y la viene a ocupar. No, pero yo no, esta casa es mía, yo no la desocupo, pues cuarto por cuarto lo sacan. Esa es la tribulación. Entonces, ahorita vamos a cerrar. La tribulación es el inicio del capítulo 6, quitando los paréntesis que dijimos, para desahuciar, para expulsar al usurpador, y desde luego ahí no tiene participación ni la iglesia literalmente, ni los salvos de todos los tiempos, porque solo van a ser acompañantes, aunque muchos de ellos van a padecer los horrores de la tribulación. Me refiero a los del reino. La iglesia, porque va a ser escapada a la manera que nos ejemplifican de Enoc, y los del reino a la manera de Noé. Muy bien, ahí terminamos para dejar ya el 6. ¿Dónde estaría el cambio de número? En capítulo 5, verso 8. ¿Qué dice de ese 5:8? El cambio necesario es donde se baja. Sí, pero ¿dónde estaría según la base bíblica? ¿Cómo la base bíblica? Sí, donde se ve el cambio necesario.
Porque, vamos a ver, 8.2. 8.2 que un ángel tira el incensario a la tierra. Sí. Capítulo 8, entonces noten que ahí vuelve a perderse la cronología. El 8.2, 8.5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, ahí está la tribulación ya. En cambio, más arriba, en el 4, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. La primera parte es recoger la intercesión de Cristo para no dejar desamparados a los que están abajo, pero luego viene y el incensario se convierte en juicios. Ahí ya se acabó la gracia para salvadora, ¿no? Si no nos sale. Entonces, se ve que esto del incensario tiene relación con el séptimo sello. Probablemente. Eso tiene que ir, digamos, eso va de la mano, ¿verdad? Porque se ve en la escritura que está el séptimo sello con lo del incensario. Ahora, ¿eso sería la gran tribulación o la tribulación? Como yo lo he estado estudiando por partes y no quiero que nos enredemos, vamos a ver, digamos, el 6 la próxima vez, capítulo 6, y ahí vamos a ir entrando en el... Porque fíjate que hay traslapes y hay cronologías alteradas, ese es el punto. El hallazgo ahorita en Apocalipsis es que sí tiene cronología, pero por trechos, y de repente pierde la cronología. Por ejemplo, digamos, está la cronología, dice después esto, y luego hace un paréntesis, pero no pone el paréntesis ahí, ¿verdad? Y dice, y allá sucedió tal y tal cosa. Y está hablando que la bestia y el falso profeta fueron aprisionados. Y luego más adelante describe cómo era la bestia, como que estuviera todavía. Entonces, ahí es donde se pierde el paso. Entonces van a perdonar que no contestemos preguntas, digamos, del más adelante del Apocalipsis, a menos que las platiquemos sin grabación y todo. No va a dejar de enredarnos un poquito. Nos va a enredar. Hermano, disculpa. Aparte de que no tengo la respuesta. Hermano, hay una anotación que usted hizo aquí en esta Biblia, que creo que es bien interesante, tal vez para el tema y para el capítulo 4. Dice que en el verso 12 del capítulo 4, los cuales decían a gran voz, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Y entonces usted puso aquí, adoración del cielo, 7 alabanzas, porque 7 son las alabanzas que dan ellos. Y más adelante, en el capítulo 13 al final, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, el honor y la gloria y el imperio. Entonces usted puso aquí, la creación sobre la tierra, 4 alabanzas. Entonces estaba anotando yo, después de haber visto estas anotaciones que usted puso, que en el cielo dan una alabanza total, completa, 7, pero en la tierra dan las mismas excepto una, que no dan en el cielo. Dice, el Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, el honor, la gloria y el imperio. Y el imperio no lo mencionan en el cielo, porque hasta ese momento, cuando el Señor va a tener su quinto imperio, ¿verdad? Para que no cantan allá lo que no ha sido hecho, pues. En cambio, ya al bajar a la tierra ya toman. Ya toman para que ya sea la adoración completa. Ok. Le toca a hermano Meme, después a hermano Sergio, después a hermano Mino, después a hermano... Tengo 2 preguntas. En Jeremías se habla de 2 escrituras del mismo terreno, pero una estaba sellada y la otra abierta. ¿Qué significa cada? Es que acostumbraba, me puse yo a leer eso, no viene de mi cabeza. Me puse a leer precisamente por contexto que las costumbres, la costumbre que tenían era que tenían una escritura que era la notarial, que se quedaba enterrada, donde solo sabía, como iba a haber revolución, como iba a haber guerra, o podía haber robos, entonces las dejaban
en un lugar secreto, enterrado, como que dicen en la caja fuerte, y el otro de la copia, que le daban sin sellos, sin nada. ¿Y eso no tiene ningún significado? Debe tener, hermano, pero como no he pensado, pero debe tener, porque de ahí sí que cada detalle a veces tiene, ¿verdad? La otra, Son dos. la otra, si no será que en estos tiempos, viendo la figura que está ahí, en estos tiempos hay personas como los apóstoles del Señor que pertenecen tanto al reino como a la iglesia. Sí, a eso es lo que la pregunta, Eso se pone la que dejamos para después, ¿verdad? De Sergio, y que ahora usted la recuerda. Definitivamente hay interjecciones o sección. No, pues eso es intersección, pues primera vez que la uso. Intersección. Entonces el terreno de intersección son los terrenos de intersección son los terrenos que nosotros debemos estudiar ahora, ya que salieron a colación, de por qué en las fronteras de las épocas, aunque haya ignorancia, suceden las cosas sin que las notifiquen. Por ejemplo, Cornelio no le notificaron de alguna manera que Cristo había, es decir, ignoraba que Cristo ya había venido y se había ido. Él quería a Jehová. Entonces lo ubicaron con Jesús, de todos modos. La ignorancia no le eximió que él tenía que pasar por esa línea. Entonces lo regresaron. Pero hay personajes, como por ejemplo Abraham y los apóstoles, que Abraham era un gentil, tenían que hacer un pueblo judío. Entonces el pueblo judío lo sacaron de las entrañas del gentil Abraham. Entonces, ¿qué es Abraham? Abraham es un puente, es un gentil que después está dentro del pueblo de hebreo, pero nosotros vemos que no era hebreo, pues. Entonces ahí está en dos pies, uno en un lado y otro en el otro. Lo mismo los apóstoles no eran, bueno, ¿qué eran? Estaba preparándolos el Señor como piedra base del reino o de la iglesia, de los dos. Entonces Él trabaja primero con ellos de este lado en el reino, y por eso guardan el sábado, y por eso están bajo la ley, y después los pasa al otro lado y ya no están bajo la ley. Y entonces al no estar bajo la ley, bueno, ¿son del reino sin ley o son del reino con ley? Y entonces los tenemos que son los 12 apóstoles del Cordero, que son los que están con ley, y van a ser los que van a gobernar a Israel en la nueva economía de la nueva ley, que es el nuevo pacto, no la ley mosaica. Entonces imagínense, ellos estuvieron en la ley mosaica, en la gracia y en la nueva ley. Entonces son gente frontera, pues. Son gente, diríamos, híbrida en el sentido de esas colocaciones. Lo mismo podríamos decir que es la pregunta ahora. ¿Qué va a pasar con los que ahora, que ya está a la vista, es decir, que ya puede haber una persona que ya está viva y que va a ver la venida del Señor? Porque ese es el punto. La tierra esa intersección, la aplicamos a que ya es posible que está poblada de gente que va a ver en vida la venida del Señor, del Mesías. Si fuera, digamos, un poquito más atrás, que ya no alcanzan, que aunque vivieran 90, 100 años ya no llegan, entonces ya no entran en esa línea, pues. Entonces, ¿en qué momento el Señor formó la tierra esa, o mejor dicho, la gente esa? Queremos especular, ahí sí especulación, que pudo haber sido cuando creó a Israel de nuevo, cuando puso la nación de Israel, o para que se cumpla, esta generación verá el cumplimiento de todo, ¿no? Podría aplicarse muy bien ahí. Ahora fíjense que hace una semana no teníamos esa respuesta, salió aquí en estas pláticas, por cierto, por el hecho de que no teníamos explicación. Bueno, al fin hay reino hoy, e iglesia o no hay. Bueno, no hay, me atreví a decir, no hay, solo iglesia. Y no sé quién, hermano Meme, no sé quién creo que bajó la moto. No, que bajó la moto, no, de que podían haber. Mi hermano fue. Y mi hermano le dio al Señor la respuesta. Después ya platicamos y los que estuvieron se recordarán que salieron estas intersecciones.
que es muy interesante, hermano, porque son perfectamente probadas la Biblia. Perdona para lo mismo. Es sobre lo mismo. ¿No será que los que estemos vivos y seamos transformados, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos? ¿No se estará refiriendo a los que estemos vivos a un papel como el de los apóstoles del Cordero? Pues hermano, de veras podría aplicarse muchas cosas ahí, ¿verdad? Deductivas. Porque como que aparte que somos raza especial, estamos viviendo un momento muy especial en que posiblemente tengamos características de otras entidades. Los reinos están vivos, pasan la tribulación. Bueno, pero ellos sí no van a ser arrebatados. No, pero es la condición de estar vivos. Eso es lo que les da la validez de un derecho a reino, pues. Diríamos así, por decirlo de alguna manera. Imagínense ustedes, por ejemplo, ahorita el Señor viniera dentro de una semana. Si no estuviera gente preparada ya del reino, entonces no podría dentro de una semana venir porque no encuentra reino. ¿Notan ustedes lo que estamos diciendo, verdad? No hay reino. Y cuando el Señor regrese, va a hallar reino. 12:86 de Lucas. Entonces, si Él va a venir y va a hallar reino, el Señor ya lo debe estar preparando ahorita. Y ya debe tener gente viva, así como tiene el anticristo ya vivo. Ya tiene gente que va a pelear con el anticristo, gente que ya están los personajes. Es lo que les decía al principio, hermanos, es la preparación tras bambalinas. Pero solo así, porque de otra manera yo me niego, hermano, como pivote de este asunto, a aceptar que hay reino e iglesia, porque ese argumento me lo botó el Señor con un huracán. Y de eso, hermano, podrá ser esto, porque esto sí lo hemos estudiado, que, digamos, primero fueron los gentiles que empezaron en Adán y terminaron en Abraham. Sí. Pero Abraham como que fuera, la frontera, el relevo para Israel. Entonces como que si él pertenecía a los dos pueblos. Aquel se fue más lejos porque decía que iglesia también, ¿verdad? Sí. Johnny, pero bueno, pero como que si pertenecía a los dos lugares. Y luego Dios trata con Israel, y me imagino que aparte de eso de las naciones también, y vienen los apóstoles del Cordero, que aunque eran Israel, también es iglesia. Ahora mi pregunta consiste en lo siguiente: si tomamos en cuenta todo esto, ¿será que en este tiempo va a haber gente, iglesia, israelita, que van a ser metidos en la gran tribulación? Bueno, no veo yo la razón por qué meterlos ahí, puesto que el trabajo, como ya no estás hablando de la iglesia, sí. el trabajo de la iglesia, del cuerpo digerido, hoy ya no solo ingerido, no hay judío ni griego. Entonces esa es la base para decir que ahí ya no está viendo si es judío o no. Ahí ves si es iglesia, vamos para arriba. Ya perdió nacionalidad. Entonces, ahora si nosotros estamos volviendo a hacer que se puede, que tiene que tiene prebenda el judío, que qué mejor tiene el judío, dice Romano, ninguna cosa, solamente como pueblo que lo llamaron, pero desechó eso, hasta que le vuelvan a dar eso. Mientras, ninguna, dice, al contrario, es más responsable por haber enterrado todo el conocimiento. No, pero mi pregunta no es esa específicamente. Ajá, sino entonces, que mi pregunta es, digamos, yo sé que aquí hay un montón de gente, iglesia, todo eso es iglesia, toda. Pero como aquí han habido eslabones, como han habido traslapes, entonces, que esto siendo Israel, fueron los primeros de la iglesia. ¿Será que ahora algunos de la iglesia, no todos, pero algunos de la iglesia van a ser metidos como israelita, como iglesia israelita en medio de la gran tribulación? No creo yo. Mira, si nosotros recordamos a otra vez al famoso
Cornelio. Ajá. Solo que en la otra frontera. A Cornelio lo regresaron al punto de que o es judío y se pierde, o busca a Jehová como judío y se pierde, o va a oír el mensaje de Jesucristo con Pedro y se salva. O sea que el punto central que va a dominar aquí es la iglesia. Digamos, Totalmente. La iglesia dominó. Aquí dejó de ser Israel para convertirse en iglesia, a pesar de que estos eran israelitas. Sí, pues. Aquí seguirá siendo iglesia. Imagínate que porque hay frontera ahí con terreno de ese que decimos traslapado, imagina que entonces hubieran dispensado a Cornelio. Bueno, Cornelio, como todavía estás en la frontera, te salvas como judío. O sea que aquí lo que podríamos decir es que hay salvos que pertenecen tanto aquí. Sí. Ahora lo que, pero seguro, porque fíjate tú que si no Cornelio no había para qué meterlo a la iglesia. Y era ignorante, no era ni siquiera necio, era ignorante. Ahora los apóstoles del Cordero tienen una situación muy especial. Sí, son una frontera, pero como que ya estaban en una función determinada por el Señor. En cambio Cornelio estaba en una función de ignorancia, pues. Los otros ya estaban sabidos qué papel iban a desempeñar y cómo tal vez. Como Abraham. Por eso decía yo que ahora los que queden vivos y que son de la iglesia tienen esa función también. De ser frontera. Bueno, tienen función de ser frontera, pero no creo que les van a dar, los van a poner como iglesia a pasar la tribulación. Pues. Vaya. Sí, no veo. Que tengan eso sí. Porque realmente no veo yo la razón de dejarlos, pues. Si tienen la misma condición exacta que un gentil, ¿verdad? Tienen que ser otro tipo de cristianos. Mire, ¿no será que los que están pasando aquí la frontera, mirando lo que está diciendo Sergio ahorita, no serán los judíos mesiánicos que se parecen a la iglesia, pero que ellos dicen que son de Israel? Definitivo que si nosotros estamos hablando ahora que ya hay, porque el punto es no estamos viendo si ya los conocimos o no, pero que ya hay, estamos llegando a la conclusión, por lo menos yo siento así, que sí hay, y ya deben ser adultos, pero estamos con la tesis todavía de que el que se convierte a Jesús, ya no al Mesías, que no sabe quién es el Mesías, ese se va para el otro lado, pues. Pero el judío mesiánico que estamos hablando nosotros, si entendemos químicamente puro, es el judío que cree que Jesús es el Mesías. Entonces ya es iglesia. Y no será que ellos son la frontera ahora, que son los judíos que creen en Jesús, pero los van a meter a la tribulación. Bueno, sí, yo no me estoy escapando de la posibilidad, porque esto es un misterio todavía no desentrañado. Lo que yo solo estoy aseverando es que el que es iglesia de cualquier raza que sea, va a escapar como iglesia. Ahora, que haya judíos mesiánicos que van a escapar, lo creo, por el hecho de que ellos van a despertar realmente en la tribulación. Sí. Pero si ya despertaron ahora, no veo para qué les van a meter a la tribulación. Mire, yo le entiendo eso, pero mira la pregunta. Mire, ha habido siempre una frontera. O sea, Abraham era tanto gentil como Israel, ¿verdad? Como de Israel. Los apóstoles del Cordero eran tanto israelitas como de la iglesia. Entonces, ¿no será que estos judíos son de la iglesia así mirando como que creen? Como que va a ser la iglesia que se va a quedar predicando, ¿no? Pero son israelitas y por eso no meten a la tribulación. Mira, puede ser como iglesia que se queden predicando, pero no tenemos base escritural. Mirando la frontera, le digo. Bueno, por deducción, ¿verdad? No, disculpe, esto Perdonar. No, le tocaba su turno hace como Perdonar, después te toca tu turno, Herbert. No, es que todo cabe en lo posible, hermano, si estamos viendo posibilidades. Pasar el micrófono, Lo bueno con Sergio es que no necesita señalador. Fíjese que en alguna ocasión, usted me va a corregir, pero tengo la idea que usted nos decía que los 4 seres vivientes eran tipo de la iglesia. Ay, sí, bueno. Me arrepiento del silicio. No, pero me parece que una luz que estaba teniendo. Dice que el Cordero, el 5:4, está aquí y alrededor o entre
están los seres vivientes. Ahora, lo que habla son 4 seres vivientes, y uno tiene cara de león, otro de cerro, águila y hombre. Entonces, esto lo que me estaba mostrando a mí es que sí avala o apoyaría lo que usted dijo. Esto es precisamente de lo que hablan los evangelios, hablando de Cristo. Son las fases de Cristo. Entonces la iglesia es la única que tiene la imagen de Cristo. Que sea la iglesia la que esté... Exacto, que sí tipifiquen esos seres vivientes, porque Es que después están aplicación sí tiene. ¿Vale? después están los 24 ancianos. Sí. Y como que así se presenta en el 5.4 y en el 5.9. ¿Sabes qué aplicación tiene? Porque si vemos los 4 evangelios, se encajan, ¿no? Exacto. Entonces dicen, son los 4 evangelios, dicen, bueno, aplicación. Si fuera cierto que los seres vivientes tipifican a la iglesia, porque los 24 ancianos están alrededor, y es la iglesia la que tiene más cercanía al Cordero, entonces por ese ser imagen es que ninguno de los que están en la iglesia puede pasar acá, porque aunque los que están en la frontera van a ser realmente salvos, hasta que, bueno, hay algunos que ya están creyendo, ¿verdad? Pero muchos van a creer hasta aquí. Pero aun cuando estos estén adelantando, porque estos son adelantos, no van a ser iglesias salvo que les hagan la imagen de Cristo. Sí, entonces ya son iglesias. Trabajo hecho. Y fíjate que es otra cosa que la iglesia estaría incompleta, llevada antes, con gente todavía en la tierra. Hombre. Eso, mire, pero ahí voy a, tal vez nada más digo esto, mire. Pero no será que desde el 1948, que están poniendo ahí esa fecha, Dios está tratando con Israel, No, revelando, yo lo creo. pero que al ellos creer en Jesús no los entra a la iglesia, sino que los deja al reino por Hermano, predestinación. de eso que está diciendo John. Fíjese que yo estuve hablando con una mujer, creo que se lo conté la vez pasada, con una mujer allá en Israel. Sí, pero yo te digo que sí, era así. No, ella me dijo que ella había creído en Jesús, pero que nunca se sintió bien dentro de la iglesia. Y un día Dios le habló y le dijo que se regresara a Israel porque ese era su lugar. Ella era millonaria, tiene empresas en California. Entonces dejó todo y se fue para Israel. Ella estaba sirviendo allá en el... Ahora vamos a encontrar mucha experiencia. O sea que esa mujer fue salva. Pero es del reino. Pero no, Creyó en Jesús. pero no te estamos especulando sobre experiencia. Bueno, eso sí, ¿verdad? El Pero en base a eso. punto es ese, que campee mientras el versículo claro sobre lo oscuro. Entonces, digamos, lo claro es esto, y lo que estamos viendo que como que hay ciertas luces es el otro. Pero no lo sentemos, pues, porque si no hacemos una confusión de reino y de iglesia. Yo diría que lo que prevalece ahorita aún en el tiempo de la frontera Es la iglesia. Sí. Hasta que sea quitada la iglesia. Deberíamos de O sea, Entonces no hay frontera ahí. bien hay frontera, lo que pasa que es una frontera de gente que ya está viva, Pero que no salvos. necesariamente... Exacto, no son salvos. Eso Los es lo del que yo reino creo. ahora no son Yo salvos. más mire. creo que la frontera... No será gente que en el momento que les marquen. Pero le digo, ahí voy. Entonces, no son salvos. O sea, mire, las fronteras van de aquí a aquí, pero ahí ya no hay frontera. ¿Sabe por qué? Porque si hay una frontera, entonces estamos diciendo frontera, pero no salvación. O sea, no son salvos. Porque si se mueren, aunque sean israelitas, y no Sí, si fueran salvos estarían en la iglesia. eso. Ahí va, es lo que... Y si no están en la iglesia, no están salvos todavía. No son salvos todavía, entonces no hay frontera. Pero lo dijimos en esta forma, que el Señor, vamos a hacer una pregunta, contrapregunta. Te voy a hacer una contrapregunta. ¿Cuándo va a marcar el Señor a los que va a marcar del capítulo 7? Al principio de la tribulación. Sí, pero ¿cuándo? No sabemos. No ¿En qué sabemos. momento? ¿Verdad? Por eso le digo. Entonces, imagínate que lo esté marcando ahora. O sea que ya hay vivos... Si los están, mire, la idea es, si el Señor ya está marcando a la gente, si son salvos. Ya son salvos, pero no. Ahora, si no los está marcando, Entonces van a ser salvos. entonces no hay frontera. Está igual que antes. ¿Sabe por qué? Porque antes había un montón de israelitas que no... No. Sí va a haber frontera por el hecho de que los cuatro vientos desatados es el primer día de la tribulación. Esa sería la frontera. Entonces tiene que ser antes que los marca. Entonces, ¿cuándo los va a marcar? Debe ser que lo está marcando ahora. Si los está marcando... Si es que ya está cerca, pues. Supongamos que ya está cerca. Entonces ya los debe estar marcando. Si los está marcando... Entonces ya hay salvos ahora. Pero ¿en quién creyeron para salvarse? Dame Jesús. Esos son de la iglesia. No, pero todavía no lo han confesado. No, es que sabes que, mira, quedemos claro en eso. Todavía no lo han confesado.
pero ya el Señor los marcó para que a la hora del apretón, ¡pum!, se salvan. Ahí voy, pero entonces fíjese, doctor, pero ahí me sale una duda, porque yo lo entiendo eso, sí lo estoy entendiendo, lo está marcando, ¿verdad? Es que estamos especulando el momento, porque no lo sabemos. Sí, no, el momento, lo marca, pero para que los marque tiene que haber creído en Jesús, o sea, Él no los va a marcar para que crean. No, los marca porque son de Él. Pero ya en la mente de Dios, que no tiene futuro ni pasado, Él está mirándolo y los marca. Pero tiene que haber creído en Jesús. Sí, pero volvemos al punto que Pablo, cuando creyó en Jesús desde el vientre de su madre. Sin embargo, lo confesó hasta los 30 años. No vuelve a explicar otra vez a Abraham como frontera, porque en su simiente están los dos. Ahí van a estar las dos simientes, una de un lado y la otra del otro. Quedarían como salvos, propiamente. Perdona, terminemos con este punto. El punto es que por el hecho de que no sabemos el momento del marcaje, no podemos asegurar eso. No, también, ahora, pero fíjese, me sale otra duda ahí, hablando de eso, para que me quede claro. Ah, no, sin duda soy un chorro. Mire, póngale, esa línea del reino va a pasar la tribulación para el reino. El reino que esté marcado para el reino va a pasar tribulación. Exacto. Pero, ¿van a pasar la tribulación salvos o se van a salvar la tribulación? No, porque son salvos, van a escapar de la tribulación. Exacto. Entonces entraron salvos. Salvados antes. Entonces fueron salvados antes, creyendo en Jesús. Por eso estamos diciendo que debe haber salvos ahora. Exacto. Pero que todavía no lo han confesado, todavía no están en ¿No será según que el ya lo hombre. confesaron? Bueno, podría ser. Pero como ni lo sabes tú ni lo sé yo, hombre, entonces no lo aseguremos. ¿La iglesia se va sola o puede ir con acompañantes? Yo sí tengo Parece que sola. una pregunta respecto a eso mismo que dice Johnny. Por el orden, hermano. Si ellos, miren, volviendo al capítulo 7, 14, de los que se lavaron sus vestiduras, dice que ellos no les pusieron vestiduras blancas ahí, sino que las lavaron en la sangre del cordero en medio de la Ya las tribulación. tenían. Entonces ya tenían vestiduras blancas. Bueno, pero ¿qué tratan de probar? Que ellos tenían sus vestiduras aquí. Que ya están salvos de este lado. Creyendo en Puede Jesús. ser, yo no tengo argumento para decir que no. Solo lo único que digo que ahora solo la iglesia. No, pero ya tenían la blanca. Sí, igual que nosotros estamos Pero fueron revestidos. Revestidos es lo mismo. Revestidos ya tenían vestidura blanca. Hermano, una pregunta. Claro, normalmente si es revestido es porque ya tenían una vestidura. Bueno, oiga pues la otra, pues la... Mire, cuando usted hablaba de los 24 ancianos y los 4 ángeles y los seres vivientes, los primeros 3 años de la tribulación, el Señor lo que hace es delegar, hermano, ya que cuando Él estuvo sobre la tierra delegó sobre los apóstoles y Él delega a todos estos seres que hagan el trabajo en los primeros 3 años de la tribulación, para que Él después entre a trabajar con la iglesia, y la iglesia los 3 años y medio se va a un lugar aparte, ¿no? No, eso sí está claro. No sé cuál es el... Es que la parte que se pone difícil es la coincidencia. Acuérdense que en la frontera pasada la iglesia coincidió con el judaísmo por 40 años. Puede ser que ahora 40 años sea el tiempo que van a coincidir las dos entidades, pero no tenemos una fecha o una base. Sin embargo, debe ser así, ¿verdad? Eso, pero hay otra duda, ponga. La idea es esa. Se ha dicho mucho que en las congregaciones no todos son iglesia. O sea, no todos son. Se ha dicho mucho que no son todos cuerpos de Claro. Cristo. Exacto. Pero ya creyeron en Jesús. De plano, No, sí, hombre. fíjese, póngale donde haya. Pero estamos hablando ahora en la frontera. Sí, ahora le Es digo. que ahora todo es posible. Pero le digo, ahora uno mira una iglesia de Sí. 5,000 gente, si uno dice, no todos son de Jesús, pero ya creyeron todos en Él. No, Entonces, ¿no será que hay por lo que se ha dicho, los ingeridos y los digeridos? Los digeridos ya creyeron en Jesús, pero no están ingeridos en el cuerpo. bueno, tú lo que quieres es dejar sentado. No, dejar Ahora sentado, hay no. salvos en el reino, salvos en la iglesia al mismo tiempo. Eso es posible En la frontera solamente. Solamente. No sabemos todo el resto porque no tenemos textos claros. El texto claro es que hoy la puerta de entrada al arca es Cristo y del arca es la iglesia. Se acabó. Pero que va a haber otras maneras de salvar porque ya se aproxima el salvamento de tipo reino. Eso es una verdad que creo que está dejando sentada, ¿verdad?
la iglesia es una operación de Dios, ¿sí? Y el marcaje es otra operación de Dios. Entonces, mientras la iglesia sea una operación de Dios, a nosotros, como esa operación, nos toca hablar lo que es para nuestra operación. El padre, cuando empieza a marcar, no le va a pedir permiso a la iglesia. Entonces, es otra operación. No sé si me estoy dando. Imagínense que ahorita estuviéramos nosotros predicando, no sabemos qué evangelio. O si predicamos que ya Cristo el Mesías, ven, espérenlo. O vamos a predicar que ya Cristo vino y que se salve. Nuestra operación tiene un evangelio. Sí, definido. Y él soberanamente empieza a marcar. El otro detalle que veía en 5 es el cántico. Cuando dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre los has redimido. Pero los únicos que cantan son los 24 ancianos. Solo ellos cantan, solo ellos. Ellos Todos dicen, todos. Dice aquí, oigan, eso lo dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero que tenía, vamos a ver, cuando hubo tomado En el 5 dice que todos los días Cantan todos, dice. no, pero dice, No, aclaren bien eso, porque si no leen bien, el 8 dice, vamos a mandar a Kinder. y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se acostaron. ¿Cómo dice América? Ahí está. Ya apareció un pelo.